Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor Jesús, en este día venimos ante ti humildemente, Señor. Humildemente en reconocimiento de quiénes somos nosotros. Y yo personalmente, Señor, humildemente en reconocimiento de quién no soy. Y te pido, Señor, que en este día no sean mis palabras, que no sean las palabras de una simple persona, sino que más bien sea como promete tu palabra, Señor. Que sean tus palabras que fluyan a través de mi boca. Que sea tu espíritu que fluya a través de esas palabras y toque nuestros corazones, nos corrija y nos redarguya, Señor. Y que en este día aprendamos lo que tú tienes para nosotros. Señor, detiene cualquier distracción, cualquier cosa que nos prevenga de escuchar lo que tenemos que escuchar en este día, aprender lo que tenemos que aprender. Y que este día sea para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos. Amén. Bueno, este tema es probablemente uno de los temas menos expuestos, o tal vez peor expuestos que existen en el cristianismo. ¿Cuántos de ustedes, por pura curiosidad, han escuchado alguna prédica exclusivamente sobre el temor a Dios? Que se acuerden. Una mano, 2, 3, 4, 5. Lo que uno encuentra es simplemente muy mala teología, muy mala doctrina, y de expositores enormes y fuertes como los grandes que uno respeta, ¿no? John MacArthur y todo eso, y a veces se queda uno pensando, ahí faltó algo. Entonces en este día vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el temor a Dios. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, como lo leímos hoy. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Salmos 111, versículo 10, que leímos hoy. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y estos son solo 3 de los versículos bíblicos que dicen exactamente lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si nosotros queremos ser sabios, debemos saber qué significa esto del temor a Dios. El temor a Dios, vemos en Salmos 147:11, que es algo que le complace a Dios. Dice este versículo, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y no solo se complace, sino que es, de hecho, un mandato de Dios. Vemos en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 10:12, ahora pues Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y en su nombre jurarás. Si vemos que es algo que complace a Dios, y no solo eso, es un mandato de Dios. Debemos temer a Dios. Jesús mismo, como leímos en el boletín, dice que debemos temer a Dios. Si lo leemos bien rápido, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, en los lugares escondidos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos,
si ven que Jesús está tratándolos como amigos. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y esto es Jesús predicándole a una multitud enorme, tan grande, que ven, se atropellaban unos a otros. Entonces vemos que es algo que le complace, es algo que nos manda. Jesús mismo dice que debemos hacer, pero ¿qué es lo que significa el temor a Dios? En esas notas que uno encuentra a veces en la Biblia, yo encontré que temerás o adorarás significa: el temor de Jehová, en el sentido bíblico, no es miedo, sino una actitud de profundo respeto, que incluye la adoración, el amor, el servicio del Señor y la obediencia a sus mandamientos. Esa es la definición que manejamos muchos, ¿no? Que no es que le tengo miedo a Dios, porque no, Dios es bueno, sino más bien es respeto y es estas cosas. Y por lo menos esa es la que yo siempre pensé que era. Pero la Biblia no lo explica de esa manera. De hecho, en el hebreo hay dos palabras que se usan para hablar del temor a Dios y del temor en general, ¿no? El primero, el temor en general, se llama pajad. Cuando uno dice tengo miedo, uno dice tengo pajad, ¿no? Pero cuando habla de este temor en referencia a Dios, usa otra palabra. Y esta palabra es yagé. Entonces, cuando uno dice temo a Dios o temo por mi vida, no nada más tengo miedillo, sino más bien es el temor de muerte, usan esta palabra, yagé. Porque si de hecho quisiera la Biblia decir no, que es un respeto bien grande por Dios, hubiera usado otra palabra, porque el hebreo tiene una palabra para significar respeto, que es kabad. Y no usa esa palabra cuando traducimos temor a Dios. Entonces sí vemos que es un temor profundo de muerte. Y de hecho se usa en varios lugares con el sentido de temor a muerte. No solo de temor a Dios, sino temor a muerte. Temor de sus enemigos, por ejemplo. Entonces seguimos, y esto es en el hebreo, pero también ocurre en el griego, que hay dos palabras diferentes para miedo y para honrar. Entonces no es solo un concepto que ocurre por gaje del lenguaje, sino más bien porque Dios así quiso distinguir que el temor a Dios es algo diferente al honor o al honrar a Dios. Entonces no es honrar como a veces decimos, sino, tal vez no nada más honrar, porque claramente nosotros debemos honrar a Dios o tener esa reverencia por Dios, pero eso no es lo que significa la palabra temer a Dios o temor a Dios. No es exclusivo de nada más honrar o respetar o reverenciar, ¿no? Y de hecho, como ya lo explicamos, tiene que ver con miedo. ¿Pero miedo a qué? O sea, nosotros no decimos le tengo miedo a mi amigo o le tengo miedo a Jesús, porque suena raro, pero sí decimos tener temor a Dios, o es un hombre temeroso a Dios, para decir que es un hombre justo, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplos tenemos donde se usa esto o el concepto de temer a Dios? El primero que vemos, no sé si saben, es Adán. Y vemos en Génesis 2:25, donde estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y pasa a Génesis 3:5 y dice, ahí está hablando, la serpiente le está hablando, y dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, tenía razón la serpiente. Pero vean lo que él estaba tratando de hacer que ellos hicieran. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios,
que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Se imaginan tratar de esconderse de Dios? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán dice que tuvo miedo, y la palabra en hebreo que usó era Yahvé, la misma esta de temor a Dios. Entonces vemos a Adán teniendo miedo. Otro ejemplo, Moisés. Esto es en Éxodo 3, donde Moisés ve una zarza encendida y le da curiosidad. Él no sabe lo que es, y se acerca a la zarza y oye una voz que dice: este es un lugar santo, quítate las chanclas. Entonces se las quita. En ningún momento demuestra ese miedo que vemos, pero de repente Éxodo 3:6 dice: y dijo, esto es Dios hablando, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Antes no tuvo miedo, estaba en un lugar santo, pero no tuvo miedo. Vio esa zarza que se quemaba sin consumirse y no tuvo miedo. Uno ve una zarza quemándose y no se consume, a uno le parecería medio extraño, a muchos les daría miedo, pero eso no fue lo que le dio miedo a Moisés, sino hasta saber la identidad de la persona con la que estaba hablando, que era Dios mismo, y le dio miedo. Le dio miedo. Y usó esa misma palabra, Yahvé. Isaías, otro. Dice, luego de la descripción de los pecados del hombre y de Israel por 5 capítulos, llega la descripción del trono de Dios, el trono de juicio. Y de repente, Isaías se encuentra ante ese trono. Y dice Isaías 6:5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías hace una descripción enorme de todos estos pecados, de todas las ofensas en contra de Dios que había cometido la humanidad, especialmente su nación, la nación de Israel. Y de repente él mismo se encuentra ante este Dios que ha sido ofendido. Y él dice: hasta aquí llegué, estoy muerto. Tenía miedo de muerte. ¿Y por qué razón nos dice? Porque él era inmundo de labios. Él no era apto para encontrarse en la presencia de Dios. Entonces vemos que el temor a Dios es un temor de presentarse ante un Dios santo, perfecto, cuando nosotros no somos aptos, cuando nosotros somos nada más que sucios pecadores, que hemos ofendido su santidad con nuestros pecados, que merecemos esa muerte. Es el temor a la destrucción como resultado de esa falta de santidad, como el resultado de esas ofensas que hemos hecho en contra de Dios. Ese es el temor que tenía Moisés, que la Biblia nos describe que fuera de Jesús, Moisés era el más manso de toda la Biblia. Imagínense. Y él tuvo miedo. Isaías, hombre recto, profeta de Dios, tuvo miedo de muerte al encontrarse ante Dios. Adán nació, entró a la existencia, porque no nació, entró a la existencia perfecto, sin pecado, sin haber hecho nada. Y lo único que hizo fue, ¿qué cosa? Comerse un pedazo de fruta. ¿Quién sabe si se la comió entera? Pero desobedeció el único mandato de Dios en toda la creación. Y eso le dio miedo. Y le dio miedo encontrarse con ese Dios. Y sabemos que él todas las tardes, al caer el sol, se reunía con Dios y charlaban como amigos. Y de repente desobedece a Dios y le entra el miedo de muerte.
Entonces este temor a Dios es el temor a la destrucción, a nuestra destrucción, por causa de esas cosas. Y de lo peor que podemos hacer, de lo más ofensivo que podemos hacer a Dios, es tratarlo como un oso de peluche. Todo inofensivo. Ah, sí, Diosito, el niño Dios. Ustedes no saben cuánto eso ofende a Dios. El Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que creó todo de la nada, de sí mismo. El dueño de todo, a quien no se le puede ni dar algo que Él no tenga ya, que no sea maestro Él ya. Y le vamos a decir, Diosito, Diosito. Eso ofende a Dios, porque le estamos rebajando, lo estamos tratando como una cosa insignificante. El temor a Dios es reconocer su majestad, su juicio, su perfecta santidad. Todas esas cosas que nosotros no somos y no podemos ser, y que hemos ofendido a Dios. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Eso no es un Diosito, Diosito que pongo en mi bolsillo y lo tiro en la camita y cuando necesito algo le pido algo. No, este es el Dios al que debemos temer a muerte. Porque horrenda cosa es caer en sus manos a causa de nuestros pecados. Y sabemos que todos han pecado. Todos han ofendido a Dios. No hay nadie que haya nacido, que haya tenido la oportunidad de decidir, que no haya decidido pecar contra Dios y ofender su santidad. No hay ninguno. Apocalipsis 14:7 dice, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos que el temor a Dios es similar a ese temor que uno puede tener cuando ha hecho algo malo y viene su papá a la casa y ya la mamá ya le llamó por teléfono y ya le avisó, espérate que venga tu papá. El temor a Dios es parecido a eso, exceptuando si fuera este papá todopoderoso, infinitamente perfecto, infinitamente santo, infinitamente justo. Ese es el temor a Dios. El temor de saber a quién uno se va a enfrentar. Su perfecto juicio, su perfecta santidad, sobre la cual hemos escupido. Y ese Dios al que nos vamos a presentar, ese es el temor a Dios. ¿Y qué dice la Biblia que es el temor a Dios? Vemos en Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor a Dios es aborrecer el mal. De la misma manera que Dios aborrece el mal, el temor a Dios, ese es aborrecer el mal. Y vean lo que sigue diciendo, la soberbia, creerse más, no dejar que nadie le corrija. Menciona también la arrogancia. ¿Quién es usted para decirme algo? Yo me lo sé mejor. El mal camino, las malas decisiones, todo eso ofende a Dios. La boca perversa, que anda diciendo cosas de la gente detrás de sus espaldas, en vez de venir ante ellos, cara a cara, con amor y decirle, mira, estás haciendo esto mal. La boca perversa, la sigilosa, la lengua de culebra. Eso ofende a Dios en gran manera. En gran manera. Tanto así que el que teme a Dios, dice Proverbios 8:13, que aborrece esas cosas. Usted no aborrece esas cosas, usted no teme a Dios. Ay de ti si no temes a Dios.
Job 28:28. ¿Sí se acuerdan la historia de Job? Un hombre recto, hombre de Dios. La Biblia dice que fue un hombre bueno, y no hay muchos que puedan haber clamado ser hombres buenos. Que a mí se me ocurra, no me sale ningún nombre para decir ese fue un hombre bueno. Ni David, ni Moisés, ni ninguno de esos, ni Adán, nadie. Pero miren, de Job se decía eso. Y vemos en Job 28:28, y este es Job, que siendo esta persona buena, fue afligido con cosa mala tras cosa mala. La familia se le murió, perdió todo, hasta los amigos le empezaron a acusar. ¿Pero qué pecado habrás cometido? Y es que no había cometido pecado que haya sido la causa de esto. Era inocente en el sentido humano, ¿no? Y vemos en Job 28:28 que dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job, afligido con todas esas cosas, sabía que el temor a Dios no solo es la sabiduría, sino que el apartarse del mal. ¿Y cómo nosotros, qué palabra usamos para explicar eso de apartarse del mal? Santidad. Santidad, eso es ser apartado. Pero ¿cómo uno se aparta del mal? Por medio del arrepentimiento. Cuando uno dice arrepentirse, debo arrepentirme, significa debo apartarme del mal y separarme para Dios y vivir en santidad. Y si ven que el apartarse del mal, el arrepentimiento, es una cosa inteligente. Me parece sumamente extraño ver la palabra inteligente en la Biblia. Y no solo eso, sino que en referencia al arrepentimiento. Si nos creemos inteligentes, pues hagamos la cosa inteligente que dice la Biblia, y es arrepentirse. Apartémonos del mal. Vivamos en santidad. No sigamos en la misma porquería que estábamos antes, que ofendía a Dios. Vivamos en el temor a Jehová, Jehová de los ejércitos, y no Diosito en la cuna. La santidad se perfecciona en el temor a Dios. Vemos en 2 de Corintios 6, ahí se ve la promesa de Dios sobre ser llamados hijos de Dios, de tener a Dios por Padre. Habla de que no debemos meternos en yugo desigual con no creyentes. Y luego dice que nosotros somos el templo del Dios Santo. Nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Dios Santo. Aquí es donde mora el Dios Santo, la casa de Dios. Y vean lo que dice el próximo versículo en 2 de Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. El temor a Dios perfecciona la santidad. Temer a Dios nos ayuda a vivir en santidad, a estar separados del mal. Temer el juicio de Dios, el juicio perfecto del santo, infinito Dios, nos ayuda a ser santos. ¿Y qué nos mantiene en santidad? ¿Qué nos previene de pecar? Muchas veces decimos: bueno, la razón por la que no peco es por el amor que tengo de Dios. Pero eso no es cierto. Pero un pastor estaba hablando de cuando fue a encontrarse, no sé si ustedes han oído de Jim Bakker. Era de los primeros esos de la prosperidad y todas esas cosas. De los primeritos. Empezó siendo un evangelista con su esposa, la del pelo grande, blanco y todos los maquillajes, y tal vez ya se les hace la imagen de quién estoy hablando. Y este señor lo agarraron y se dieron cuenta que estaba haciendo jugada sucia de las finanzas de este ministerio que había comenzado. Eran dueños, creo que de un satélite y toda la cosa. Enorme, enorme. Pero estaba haciendo jugadas sucias por ahí.
y luego lo acusaron de violación, y luego pasaron un montón de cosas que terminó en la cárcel. Y interesantemente, yo estaba viendo una de las prédicas recientes de este señor, que se llama Jim Bakker, y él estaba diciendo, ¿saben qué? Eso de ir a la cárcel fue no el juicio de Dios, sino la misericordia de Dios. Porque en la cárcel fue la primera vez que leí la Biblia de principio a fin. Y pude poner todos esos versículos que yo usaba en contexto. Y de repente me di cuenta que eso de la prosperidad era herejía, estaba completamente mal. Y yo estaba viendo esta prédica que él estaba hablando, y él dice, ¿y saben a qué me pusieron a mí a hacer? Porque cuando vienen las celebridades a la cárcel, los ponen a hacer la tarea más horrorosa. La peor que puedan, eso lo ponen. Y él dice, y a mí me pusieron a limpiar retretes. Y yo me hice bien bueno a limpiar retretes. Así dice. Y como que él lo dice como con gusto, de que limpiaba tan bien los retretes. Y él dice que se volvió tan bueno que limpiaba esos retretes bien rápido para poder tener aún más tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y usted ve a esta persona predicando y uno dice, wow, si usted no supiera su pasado, diría, wow, es un buen predicador. Pero sabiendo lo que él era antes, sabiendo lo que él manejaba antes, uno dice, esa es la verdadera conversión, el verdadero arrepentimiento. Entonces está este otro predicador, este otro pastor que le vino a hablar. Porque esto era justo en el tiempo donde su conversión estaba ocurriendo dentro de la cárcel. Y había leído este libro que escribió este pastor, y entonces él quiso que ese pastor lo viniera a visitar. Entonces el pastor dice, ok, voy a visitarlo. Y entonces este pastor cuenta de que ya cuando agarró confianza con Jim Bakker, le preguntó, y Jim, ¿y cuándo es que usted dejó de amar a Dios? Y se le queda viendo Jim Bakker como si estuviera loco, y dice, no, es que yo nunca dejé de amar a Dios. Todo ese tiempo, con todas esas cosas, yo siempre amé a Dios. Y dice, pero el momento en que mi vida cambió fue cuando empecé a temer a Dios. Ahí es donde su vida cambió. Usted le pregunta cualquier cosa, ¿usted ama a Jesús? Ay, sí, amén. Pero usted le habla del temor a Dios y dice, no, a Dios no hay que temerlo, hay que respetarlo, pero no hay que temerlo. No es cierto. No es cierto. La Biblia dice que es un mandato de Dios. Jesús dice que hay que hacerlo, que a Dios le agrada y que espera de nosotros eso. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es reconocer quién es Dios y quién es uno. Y qué relación tenemos en cuanto a eso. ¿Qué nos espera por esa razón? Y este Jim Bakker, ahora, por la prédica que sí llegué a escuchar de él, yo me quedé fascinado y digo, wow, me encanta cómo predica este hombre. Porque es la prédica de un hombre purificado por fuego, limpiando retretes. Y esa es la misericordia de Dios. ¿Cuántos no mueren ahí en medio de su prosperidad? Sin saber que están mal con Dios. Sin saber que todo lo que hacen ofende a Dios. Y van a llegar ante Dios y van a decir, ¿qué, Jesús? Estamos bien, ¿verdad? Millones y millones se convirtieron por mí, ¿no? Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Qué? Pero este Jim Bakker tuvo esa oportunidad, esa misericordia de Dios que lo mandó a lavar retretes. Me encanta eso, a lavar retretes. ¿Qué más gráfico no nos puede quedar de lo que Dios hizo con nosotros? Y él dice que él dejaba esas porcelanas blancas. Así mismo como Dios hace con nosotros, si es que nos ama, si es que nosotros tememos a Él, si es que nosotros sabemos cuál es su identidad y cuál es nuestra identidad. La identidad de sucios, asquerosos, pecadores, que hemos escupido en su cara y no hemos hecho nada más que ofenderlo en cada decisión. Y a esos Él escogió, y a esos Él decidió amar primero, y a esos Él decidió lavar y dejarlos blancos. Tan blancos que lo único que ve Dios es la santidad de su Hijo Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Entonces,
el temor a Dios lleva al arrepentimiento. Sabemos una cosa, que aún y cuando Jim Baker estaba diciendo eso de que él nunca dejó de amar a Dios, ustedes dicen, oh, wow, sí, ¿verdad? Pero no estamos hablando de amor, porque ¿qué dijo Jesús? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jim Baker nunca amó a Jesús. Lo que él tenía era tal vez un amor romanticón, amor de esos emocionales, que se sentía calentito cuando pensaba en Jesús. Pero ese no es el amor de la Biblia. Ese no es el amor que Jesús decía que debemos tener por Él. El amor a Dios es mantener sus mandamientos. Cuando Dios dice, cállate la boca, deja de hablar mal, eso es lo que debemos hacer. Cuando Dios dice, deja de comportarte de esa manera, eso es lo que debemos hacer. Cuando Dios dice, deja de vivir así, tú no eres un cerdo. No morí para que vivieras así. El amor a Dios diría, tienes razón, Señor. Déjame honrarte con mi vida. Déjame arrepentirme y dejar atrás todas esas asquerosidades que yo hacía y que aún hago. Que eso no te honra. No te honra. Es en ese momento que nuestra vida cambia, igual que la de Jim Baker. En ese momento. Porque el temor a Dios lleva al arrepentimiento. En Éxodo 20 vemos la historia de cuando se dan los 10 mandamientos y empieza de un solo. Éxodo 20, versículo 1 dice, taz, primer mandamiento, taz, sin ni siquiera perder tiempo, taz el segundo, tercero, cuarto, ahí van todos. Y luego dice en el versículo 18, así, y toda la gente, wow, los mandamientos. Fijo, esa gente sabía que ese momento era épico. Baja Moisés con esas tablas, reluciente, algo así extraño que nunca habían visto en sus vidas. Y vienen los mandamientos y la palabra del Dios que ellos no conocían, del Dios que los sacó de Egipto, de la esclavitud. Y decían, oh. Y solo dijo 10 cosas, 10 cosas que ellos debían hacer. Y en ese momento todavía no había mencionado cuál era la pena de esos mandamientos. Porque sabemos que la pena de violar uno de los mandamientos que fueron dados por medio de Moisés, si habían 2 o 3 testigos, usted moría. Usted trabajaba un sábado y 3 personas lo vieron, usted estaba muerto. Cometía adulterio, muerto. Esa era la pena de violar la ley de Moisés. Claro, si no habían testigos no se podía dar porque la pena era bien grande. Por eso también, por cierto, es que David no murió, aun cuando cometió adulterio. Se sabía que él lo había hecho, pero no habían testigos. Por eso es que David vivió, por si acaso les habían hecho esa pregunta antes. Entonces vemos en Éxodo 20:18, acabando de recibir todos estos mandamientos, y dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Cómo sabían ellos que iban a morir? ¿Cómo sabían? Todavía no estaba la pena de muerte, no habían explicado esa parte, pero sabían que ese Dios que había dado esa ley era un Dios santo, un Dios poderoso que los sacó de la esclavitud, que les dio maná en el desierto, que les dio todas estas cosas. Sobrenaturalmente los protegió a un pueblo que toda la humanidad los ha considerado basura siempre. No ha habido pueblo más odiado que los israelitas, que los judíos. ¿Por qué Dios escoge esa basura para demostrar su grandeza? Para protegerlos, para sacarlos de la esclavitud, para darles todo, para prosperarlos, para todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande y se deleita en escoger a los pequeños
para demostrar qué tan grande es Él. Por eso es que nos escogió a nosotros, porque nosotros somos basuras, no merecemos nada. Y nos escogió para redimirnos, para amarnos y para llamarnos sus hijos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés dijo que el temor que ellos tenían de Dios era para que no pecaran. Era algo que Dios les había dado para que ellos no pecaran. No iban a morir si no pecaban. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si nosotros queremos tener ese temor a Dios, esa reverencia a Dios, ese temor de muerte por Dios, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo le hacemos? Deuteronomio 31, del 12 al 13. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Dios, a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. También los hijos de ellos que no la conocen podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán. El temor a Dios es algo que se enseña, es algo que se escucha, es algo que debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que no pequen, para que se arrepientan. Hay gente que no le gusta hablar del juicio de Dios y es puro Dios es amor y Dios es amor y Jesús te ama. Ya, tienen razón, Dios es amor, pero el amor de Dios corrige. El amor de Dios corrige. Ahorita vamos a ver el versículo que habla exactamente de eso. Pero si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, debemos enseñarles a temer a Dios. Es algo que se debe enseñar, es algo que se debe inculcar, es algo que deben escuchar. Si no lo enseñamos, ¿qué tipo de amor es eso? ¿Acaso no nos importa dónde terminarán nuestros familiares? Ezequiel 33 dice que nosotros somos los atalayas de Dios, los que estamos encargados de decir, ahí viene el problema. Los atalayas eran los que se paraban en esa torre de observación y si venía un enemigo, tocaban la campana o la trompeta o lo que sea y decían, ahí viene el enemigo. Y dice que si alguien no hacía eso en posición de atalaya, la sangre de los que murieran estaba sobre sus manos. Pero si él lo avisaba y nadie escuchaba, él se libraba de eso. Pero si sí le escuchaban, dice que por causa de la atalaya, ellos fueron salvos. Entonces nosotros aplicamos ese versículo como cristianos en que nuestra responsabilidad no es que se arrepientan las personas, sino de anunciar, miren, el peligro está. No sabemos cuándo vamos a morir y debemos estar bien con Dios. Teme a Dios, porque Dios es tu juez. Y Dios es justo perfectamente, infinitamente. Y Dios es santo perfectamente, infinitamente. Y ese es el que te va a juzgar. No te va a juzgar un juez corrupto, que le puede meter un dinerito por allá y ya está todo bien. O que alguien más le pueda meter un dinerito y vas a estar mal. No, es un Dios justo. Y tanto más debemos tener miedo. El temor a Dios lleva a la santidad. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Voy a leerlo de nuevo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado.
El pecado no se corrige diciendo, tú eres un sucio pecador. Mira todo lo que haces mal. Porque eso no es misericordioso, eso no es amoroso. Cuando ustedes vayan a corregir a alguien que necesita corrección, en amor y en misericordia deben hacerlo. Y en verdad, así dice. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Si ven, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El temor a Dios lleva a la santidad, a estar apartados del mal. ¿Y cuál es el resultado de la falta de santidad? La falta de santidad, o sea, ofender la santidad de Dios en su templo. ¿Cuál era su templo? Nuestro cuerpo, nosotros. Es como, ustedes no sé si han visto esos shows de los mafiosos italianos allá en los Estados Unidos. Y dicen, tú vienes a mi casa y me vienes a ofender. Aquí en mi casa. Así mismo Dios responde. Tú vienes a mi templo y vienes a traer tus porquerías y lo vienes a marcar y le vienes a tirar cantidad de boberías, ensuciarlo con tus porquerías. Mi templo santo. ¿Cómo creen ustedes que Dios reaccionaría? ¿Y que hiciste qué cosa con mi templo? ¿Y lo usaste para qué? Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Su cuerpo es santo. Es separado para Dios, para el uso de Dios, para honrar a Dios. Y no para estarlo metiendo a antros asquerosos, a menos que sea para predicar, ya lo hemos dicho. Pero ¿quién se mete a esos antros a predicar? No usemos el templo santo de Dios para ofender a Dios. En conclusión, Jesús dijo, Lucas 12:40, justo después de este pasaje que leímos en el boletín: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Cuando usted menos lo espere, se acabó. Esto se ve perfectamente ilustrado con la historia que acabamos de escuchar, las noticias que acabamos de escuchar de Claudette. Si ustedes conocían a Claudette, saben que era joven, estaba delgada, se veía sana, no tenía, que yo sepa, adicciones a nada, no tenía, o sea, uno la ve y uno dice, a esa le quedan mínimo 50 años más. Ella me dice, y yo hablé con ella el domingo, y ya el martes, ya estaba. De repente, dicen que estaba en un Tim Hortons, si no me equivoco, ahí. Y el servicio del 31 nos estaban contando, una amiga de ella que estaba hablando con la persona que estaba con ella ese día, y dice, tengo un presentimiento de que voy a morir hoy. Y en efecto, al ratillo se acabó. ¿Quién le pudo haber dicho a ella, vas a morir mañana? Nosotros pensamos que somos supermanes, que vamos a vivir para siempre, pero no es cierto. En el momento que menos esperáis, ahí es donde vendrá el Hijo de Hombre. ¿A qué cosa? A juzgarnos. Y ay de ti si no estás listo. Ay de ti si no temiste a Dios. Ay de ti si no te arrepentiste. Si no viviste en santidad. Ay de ti si algo hiciste con el templo santo de nuestro Dios creador, que lo haya deshonrado. Ay de ti.
Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Como que al fin entendemos qué significa ese versículo. Ya entiendo qué significa ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Porque si yo no temo a Dios, ¿a qué le voy a temer? Que, ok, soy salvo, pero ¿qué significa eso? Lo que significa es que teniendo a Dios, el juicio perfecto de Dios, yo sé lo que significa mi salvación. Y yo sé cómo eso me afecta mi diario vivir. Con temor y temblor, porque si no soy salvo, ay de mí. Y ese versículo significa que la salvación es personal. Ocúpate tú de tu salvación. Yo no puedo ser salvo por alguien más, por mi papá, por mi abuela. Solo ellos pueden ser salvos por ellos. Ezequiel 33. Yo debo decirles: mira, estás mal, Dios es santo, has ofendido su santidad. ¿Cómo vas a inclinarte ante una imagen y ofrecerle a un pedazo de yeso, a una persona muerta, que tal vez haya vivido una buena vida, haya honrado a Dios en su vida? Pero ¿cómo le vas a ofrecer a esa persona, a ese pedazo de yeso, a lo que sea, lo que solo pertenece a Dios? La Biblia dice que eso ofende a Dios. Arrepiéntete, teme su juicio. ¿Cómo vas a decir que Dios no existe? Tú bien lo sabes. Abre los ojos, mira la creación. La creación entera declara la gloria del Dios creador. No vinimos de la nada, eso es imposible. Cualquiera lo sabe. No rechaces al Dios que te creó, que está llamándote, que ha enviado a sus profetas a hablarte, a decirte: estás mal conmigo, teme el juicio. Porque no vas a quedar bien si no las arreglas las cosas. Si no vives perfectamente, no tienes chance. Y nadie puede vivir perfectamente. Nadie tiene chance por sus propios medios. Solo por medio de Jesús, quien es Dios 100%. Y no solo 100% Dios, sino 100% hombre a la misma vez. Y dio su vida para que todo aquel que en Él crea no sea salvo. No solo sea salvo, sino será perfeccionado en santidad por su Espíritu. Esa es la promesa que nos da Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero el próximo versículo es un versículo increíble de esperanza. Es increíble. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Versículo próximo: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es, si quieren escuchar un mensaje de esperanza, ahí está. Ocúpate con temor y temblor, porque es Dios quien todo lo hace. Es Dios quien se ocupa. Clama a Él y Él hará todo. Ya lo hizo. Reconoce quién eres y reconoce quién es Dios a raíz de eso, en función a eso. Arrepiéntete, cambia tus caminos, honra a Dios, teme a Dios y vive para Dios y honra a Dios con el templo santo que Él te dio para su buena voluntad, para servirle a Él y no para servirnos a nosotros mismos. Hebreos 12, 5 a 8 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes
cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo que recibe por hijo. Están pasándola mal, pero ¿saben que son salvos? Están preguntando, ¿por qué a mí? Pues porque Dios te ama y te azota. Así es como Él demuestra su amor. ¿Cuándo uno es azotado? Cuando está mal, para corregirnos, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí? Pues porque algo tienes que aprender. Tal vez. ¿Qué tuvo que aprender Job? Tal vez la mayor lección que Job aprendió fue la soberanía de Dios. Fue que él no se merece nada y que todo lo que tenía, Dios se lo dio. Y si Dios le da la regaladísima gana de quitárselo todo de un solo, ¿quién es él para decirle? Dice el libro de Job que Dios le dice a Job, ¿y tú dónde estabas cuando yo hice todo? Y puse las estrellas allá arriba. ¿Dónde estabas? Y Job baja la cabeza. Tiene razón. ¿Quién soy yo para reclamarle algo a Dios? Todo lo que tengo me lo dio Dios. Que si la salud, que si mi esposa, que si mis hijos, que si mis propiedades. ¿De qué voy a alardear? De que no ofendí a Dios de una manera espectacular para que de esa manera sí se pueda decir que soy hombre bueno, sabiendo siempre que sí he pecado y que por eso necesito un Salvador. Esa fue la lección de Dios, de Dios para Job. Que Dios es soberano. Si nosotros no entendemos que Dios es soberano, esa tal vez es la lección. Tal vez no es por pecado, porque para Job no fue por pecado. No fue por pecado que Dios le dejó que pasaran esas cosas, sino para la gloria de Dios, para que se exaltara a Dios en función a su soberanía, que se supiera, Dios es soberano, Dios da y Dios quita. Todo es prestado para nosotros. Por eso la Biblia habla de mayordomía. Lo que tenemos, somos mayordomos. El mayordomo no es dueño de nada, pero está a cargo de todo. Así nosotros. Yo no soy dueño de mi cuerpo, sino que soy mayordomo de mi cuerpo. ¿Y qué hago con mi cuerpo? ¿Estoy ofendiendo a Dios? ¿Qué está entrando por estas dos cosas? ¿Qué está saliendo por aquí? ¿Qué está entrando por acá? ¿Qué están haciendo estas dos cosas? Eso es lo que debemos estar preguntando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no hubiera disciplinado a Jim Bakker, él sería un bastardo, no un hijo de Dios. Porque Dios no es un Dios cruel. Él no va a mandar a uno de sus hijos al infierno. Él no va a mandar a alguien a quien Él ama a sufrir por toda la eternidad. No va a hacer eso, eso sería crueldad. Porque hay gente que dice, no, yo no creo en eso del infierno. ¿Cómo Dios va a castigar a alguien por toda la eternidad? Yo creo que cuando uno se muere, si va al cielo, va al cielo. Y si no, de ahí, hasta ahí llegó, pero no va a ir al infierno. Pues entonces estamos diciendo que Jesús es un mentiroso. Porque Jesús dice, no temas al que te pueda quitar la vida, sino al que puede lanzar tu alma al infierno. Si nada más morir termina la historia, que hay que temer a Dios. Porque si me mata a alguien, o me mata a Dios, es lo mismo, termino igual. Jesús dice hay que temer a Dios porque sí hay un infierno. Eso fue lo que Él escogió, de lo que Él escogió hablar, del infierno, de que sí es verdad, de que sí hay sufrimiento. Sí hay sufrimiento eterno a raíz de nuestro pecado, a raíz de pasar la eternidad en el estado separado de Dios como resultado de nuestros pecados. Que Isaías 59:2 dice que nos separa de Él, causa separación.
Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ese es el final de este discurso. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es todo. El todo. Si ustedes están mal con Dios, arréglense, pero ya. Porque ustedes no saben cuándo viene el Hijo del Hombre. Comiéndose una dona, se acabó el tiempo. No, que yo estoy sano. No. Arréglense con Dios hoy. Y si tienen que arreglar sus cuentas con alguien, porque a alguien han ofendido, tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Y no solo eso, si ustedes guardan rencores, como mencionaba el versículo que leímos, cualquier cosa, también. Cuando a Jesús le preguntaron cómo debemos orar, Él dijo: Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Así como usted perdone a los demás, esa es la medida que Dios va a usar para perdonarlo a usted. Una vez había alguien de esta congregación que ya no está, que me dijo: es que ¿cómo voy a perdonar a esa persona? Usted no sabe lo que él me hizo. Y yo pensaba, no se lo dije, porque en esos tiempos no era, por lo menos no había madurado lo suficiente para podérselo haber dicho. Pero lo que pensé es: pero así como nosotros perdonemos, así seremos perdonados. Si esa persona no perdona, no será perdonada. ¿Cómo vamos a tener un estándar para nosotros y otro para Dios? Dios sí me tiene que perdonar a mí todas mis barbaridades. Pero lo que me hizo aquel, eso es imposible de perdonar, porque usted no sabe. Y yo veía a esa persona y ahí estaba viva. Ahí estaba saludable. Ahí tenía todo lo que necesitaba. Tenía su familia. Y yo digo: ¿qué le pudo haber hecho a esa persona? Hay gente que hace cosas terribles. Y hay gente que le han pasado cosas terribles. Pero si usted no perdona, ¿usted cree que Dios lo va a perdonar? Vamos a cerrar con una oración. Y todo aquel que haya llegado aquí este día sin el temor a Dios, arréglese ya mismo. No espere a salir a la nieve. No espere a comerse su sanduchito. Arregle las cosas ya. Que si Dios quiere terminar su vida ya, su vida terminará ya. Y hasta ahí ya no hay chance. Porque establecido está que se muere una vez y luego viene el juicio. No hay más chance. Se muere y se acabó. Señor Jesús, en tu nombre santo, precioso, perfecto, pedimos que tú metas en nuestro corazón ese temor a Jehová, ese temor al Dios santo, ese temor que va a producir en nosotros el apartarnos de la maldad, el arrepentirnos y el vivir en santidad, el honrarte, el reconocer que a ti es quien vamos a enfrentarnos en este juicio final. Que si no tememos ese juicio, a nadie engañamos, a nadie. Te pedimos, Señor, que tú nos pongas ese temor a ti. Así como dice tu palabra, tú pones el querer como el hacer. Pon en nosotros ese temor a ti. Que como Moisés y que como Isaías y que como Adán, sabiendo que eran pecadores, poniendo sus ojos en ti, sabían que no debían, porque morirían con solo verte, con solo verte. Te pedimos, Señor, que tú nos purifiques con fuego, Señor, que nos limpies con tu sangre,
y que no sigamos iguales, que no fuimos llamados para ser cerdos, vivir en inmundicia, sino fuimos llamados para vivir en santidad, para ser santos, para ser separados de este mundo, para darte la gloria y la honra a ti, y para ser llamados hijos del Dios viviente. Señor, te pedimos que nos cambies y que no salgamos de esta congregación, de este edificio, de la misma manera que entramos. Pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ese es un tema bien duro de digerir, y no sé, espero que haya quedado bien y claro, pero aprovechemos este momento para tomar preguntas, para cualquier cosa que necesiten aclarar o profundizar. Tomemos este momento. Si alguno tiene una pregunta que le gustaría que o yo o cualquiera de los ancianos aquí presentes podamos contestar. ¿Sí? Habías dicho que la razón para no pecar no era amor por Dios, y luego citaste el versículo de Jesús donde él dijo que si me aman no pecarán. Entonces para mí suena que Jesús dice que el motivo de no pecar es amor a Dios. Excelente la pregunta. Vamos a aclarar, porque sabemos que vivimos en un mundo donde los términos se usan ambivalentemente, o sea, significa una cosa en un momento y otra cosa en otro momento. Hace un tiempo hice un mensaje sobre el amor, qué significa el amor, y la razón por la que digo que eso del amor no causa que nosotros temamos a Dios o dejemos de pecar, no es porque el amor bíblico no cause eso. Más bien, como dice el pastor, exactamente, el amor bíblico que menciona Jesús es definido por nuestra obediencia a sus mandamientos. Pero como vimos en el caso de Jim Bakker, que mencioné, él sentía un cierto sentido de amor. Pero es un amor que yo defino como un amor romántico, emocional. El que le hace que uno se sienta calientito aquí. Ese no es el amor bíblico. Entonces, que quede claro, el amor bíblico es lo que Jesús dice que causa que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Y 1 Corintios 13 dice que el amor nunca deja de ser. O sea, si nosotros amamos a Dios, lo vamos a amar hasta el final de la eternidad. O sea, es una manera irónica de decir para siempre. Nunca vamos a dejar de amar a Dios. Y si nunca vamos a dejar de amar a Dios, con ese amor bíblico, nunca vamos a dejar de obedecer sus mandamientos. Entonces eso es para explicar que el mundo usa la palabra amor como si fuera cualquier cosa. Amo el chocolate, el ejemplo clásico. O amo ir a las montañas rusas, o amo la nieve. Pero ese no es el amor ágape de 1 Corintios 13. No es el amor que hablaba Jesús en Lucas, en los evangelios. El amor bíblico es el que nos previene de pecar. Que quede claro. Y es el amor creo que la palabra es eros, que es el amor emocional. Ese no resulta en nada, no rinde nada, porque me siento bien, me siento enamorado. Ay, pero ya me cansé, ya me cayó como una torta esta señora. Y ya una la deja de amar, pero ese no es el amor bíblico. Sí queda claro, ¿no? Es la diferencia entre el amor mundano, eros, y el amor bíblico, ágape. Causa que obedezcamos, y el otro es el que tenía Jim Bakker. Siempre amé a Jesús. ¿Por qué? Porque tenía sentimientos amorosos o positivos acerca de Jesús. Pero eso no causó que él no pecara.
que no robara, que no se aprovechara de cantidades de personas. Entonces hay una diferencia. ¿Otras preguntas? ¿Sí? Entonces esto quiere decir que lo que hace o lo que evita que uno peque es tanto el amor como el temor. Exactamente. Exactamente, porque no sé si hay un versículo que lo mencione de esa manera, pero el amor a Dios es lo mismo, en un cierto sentido, al temor a Dios. O tal vez, más claramente puesto, el amor a Dios es un resultado del temor a Dios. Porque uno, por ejemplo, en nuestras familias, tenemos nuestro papá, y es un ser que nosotros reverenciamos, y amamos, y tememos. Entonces, sabiendo que nuestro Dios, nuestro Padre, tiene cierta autoridad sobre nosotros, y la ejerce de cierta manera, con misericordia, ¿no produce eso en nosotros el amor? ¿No produce el hecho de que Dios tuvo misericordia de nosotros, que en el primer momento en que pecamos, Él no nos quitó la cabeza como merecemos? Sí. Entonces, el temor al juicio de Dios, y viendo la misericordia de Dios por su amor, eso causa en nosotros el temor a Dios y, como resultado, el amor a Dios. Si yo tuviera que poner un orden, yo diría primero viene el temor a Dios y luego el amor a Dios. Sí. Yo creo que viene primero el conocimiento, bueno, no sé, yo siento que el conocer a Dios, cuando uno conoce a Dios y cuando uno se da cuenta de todo el poder que tiene Dios, es cuando uno le da miedo. Exactamente. O sea, cuando uno realmente lo conoce y sabe que todo es creado por Él, que estamos aquí porque Él así lo ha decidido, que yo vivo porque Él así lo quiere, es cuando me da miedo. Exactamente. Porque Y eso es lo que habla, perdón, no para interrumpir, pero eso es lo que habla el Proverbios 1.7, Salmos 111.10 y Proverbios 9.10, que el temor es el principio, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Porque si, como dice Marlene, si nosotros no primero sabemos quién es Dios y entendemos qué significa, quién es Dios, quién es su identidad, ¿cómo vamos a temerlo? Y si no lo tememos, ¿cómo vamos a decir que lo amamos? ¿En base a qué lo amamos? ¿Porque me da cosas? ¿Y si no nos da nada, no lo queremos? Es a raíz de primero el temor, sabiendo quién es Dios, que nosotros podemos amarlo, porque entendemos su amor. Porque, y eso es bien interesante que hemos aprendido en este tiempo que hemos estado evangelizando en los últimos 2 años más que nada, que de repente Dios nos ha estado abriendo las pestañas, de como se diga, y de repente nos dimos cuenta, no, es que si no predicamos el odio de Dios por el pecador, no estamos haciendo justicia al amor de Dios por el pecador. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hijo, no gran cosa, ¿no? Es mi hijo. Pero que yo ame primero al pecador que ofendió todo mi ser, que destazó a mi familia, que hizo cualquier barbaridad, que yo ame a esa persona primero, ¿no es eso un mayor amor al amor que es demostrado con amar a alguien que de todos modos uno ya debería estar amando? El amor inmerecido. No estamos haciendo justicia en el evangelismo a Dios a menos que prediquemos el odio de Dios por el pecador. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿El amor hacia Dios tiene que ser un amor constante o solamente cuando el Espíritu te dice que estás haciendo algo mal? El amor a Dios. El temor. El temor a Dios. Temor. Sí, el temor a Dios es el resultado de, como usted dice, el Espíritu Santo que nos dice cuando estamos haciendo algo mal. Pero ¿alguien sabe decirme cuándo nosotros hacemos algo mal? De acuerdo a la Biblia. Siempre. Siempre. ¿Y cuál es el rol del Espíritu Santo? Convencernos de pecado. Darnos convicción de pecado. Ese es el rol del Espíritu Santo, de dejarnos constantemente saber, estás mal, no hagas eso, no hagas esto ofende a Dios. Si nosotros constantemente vivimos mal,
Entonces constantemente el Espíritu Santo nos va a decir. Si nosotros de repente dejáramos de pecar por completo, que por cierto la Biblia dice que es imposible, pero a eso es lo que debemos apuntarle, ¿no? Para honrar a Dios. Entonces el Espíritu Santo es que nos va diciendo. Si nosotros de repente dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice esto está mal, ahí es donde deben preocuparse. Porque dice Pablo que el que dice que no es pecador o que no peca, se engaña solo a sí mismo. Porque es un mentiroso, porque no hay nadie que puede decir yo no peco. Porque si somos humanos con naturaleza pecaminosa, estamos constantemente en eso. Que no significa que eso es una excusa para seguir pecando. Porque ¿qué decía Pablo en, a ver si me lo pego, Gálatas 6:1? Que por la gracia nosotros pecaremos aún más para que abunde la gracia. De ninguna manera. Nosotros, si de veras hemos sido regenerados, tenemos nueva naturaleza. Si de veras mora dentro de nosotros el Espíritu Santo, constantemente vamos a saber que estamos haciendo mal y constantemente vamos a recibir el querer como el hacer, el querer vivir en santidad y la habilidad de vivir en santidad, que no significa lo mismo que vivir en perfección, porque eso viene después de la resurrección, cuando vamos a ser perfeccionados, a recibir cuerpos perfectos, con carne diferente, ¿no? En esta vida tenemos que entender, no vamos a vivir perfectamente, pero sí podemos vivir en santidad, en separación al mundo. Sí podemos, pero tiene que ser constantemente. Y algo que escuché ayer que me dio mucho gusto escucharlo, un predicador que se llama John Piper, que hizo un mensajito, bueno, el video que vi era de 6 minutos, pero decía, hagan la guerra con ante la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la guerra, dice, usted oye el crujir de una hoja, inmediatamente está alerta y no deja que nada se le escape. Así debemos estar nosotros en cuanto al pecado. Siempre alertas, siempre pendientes. ¿Ofende esto a Dios o no? ¿Estoy honrando a Dios o no? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Bien o no? Constantemente, hagámosle la guerra al pecado. No dejemos ni la primera. Ni la primera. ¿Alguien más tenía una pregunta, pastor? Primero Juan 4:18 dice que el que teme el castigo no tiene amor. Entonces quiero preguntar que en ese caso, si nosotros estamos obedeciendo a Dios por temor a su castigo, entonces ya no lo estamos haciendo por amor a Él. ¿Me lo puede leer completo? Ajá. Era uno de los versículos que iba a usar para la predica, pero si le meto demasiados es... Dice que no hay temor en el amor, pero el amor perfecto saca al temor, porque el temor tiene que tener con castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, si entiendo bien el contexto, y por eso no lo usé, porque no tenía tiempo para explorar el concepto de 1 Juan 4:18, y era, si entiendo bien el contexto, es que estamos hablando no del mismo temor a Dios que lleva a la santidad, sino un temor a ser castigados cuando ya Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si somos cristianos, hemos puesto nuestra fe en Dios, y Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si no tenemos la certeza de lo que Dios ha hecho, entonces no tenemos esa fe. Y si no tenemos la fe, ¿cómo vamos a decir que somos salvos? Si yo no he puesto mi confianza en Dios, en Jesús para la salvación, ¿cómo voy a decir que soy salvo? Si no tengo esa fe. Porque la salvación es por gracia por medio de la fe. Si yo no tengo la fe, entonces ¿qué? Entonces, a lo que lleva, si entiendo correctamente el versículo, es a decir, miren, ustedes ya son perdonados. Ya están perdonados. ¿No ven que Dios los amó primero? ¿No ven que el temor a Dios bíblico llevó a que ustedes se dieran cuenta que están mal, y llevó a que ustedes se arrepintieran, y llevó a que ustedes vivan en santidad? Por ende, ¿cómo van a temer ser castigados? Pueden temer el castigo,
que está correcto, y eso lo definimos como el amor a Dios, el temor a Dios, pero no vamos a temer ser castigados. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo. Jesús tomó sobre sí nuestro pecado. La paga completa, tetelestai. Así dijo Jesús en la cruz. Ya está, no hay nada más que hacer. Porque si alguien teme, ok, Jesús pagó por mis pecados, pero ¿y qué si aún así voy a ser castigado? Pues eso no es tener fe en lo que hizo Jesús. Eso es decir, no, Jesús, tú no terminaste tu obra, no fue completa. Entonces, eso es lo que yo creo que se refiere a ese versículo. Tendría que hacer un estudio más a fondo del 4º capítulo y luego del libro entero de 1 de Juan. Pero si lo entiendo correctamente es eso. ¿No? ¿Sí? Bueno, yo quiero hacer una pregunta y como que supongamos que hay en el mundo una persona, ¿no? Que hay, porque no hay justo, ni uno. Pero supongamos que hay uno, ¿no? Que hace todo, que obedece la Biblia al 100%, que, o sea, como Job, es una persona buena, ¿no? Supongamos que existe. ¿Qué entonces de la escritura que dice que no por obras te vas a salvar? La razón por la que no es por obras es porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La separación infinita de Dios. ¿Correcto? ¿Cómo un ser finito puede hacer una paga infinita? Es imposible. Por eso es que requirió que Dios mismo, en la persona de Jesús, tomara sobre sí la paga infinita. Solo Dios puede hacer esa paga. Entonces, la pregunta es, si una persona vive correctamente toda su vida, ¿cómo vamos a decir que, digamos que fuera posible que no pecó, cómo vamos a decir que puede ser salvo si no es por obras? Bueno, la razón por la que necesitamos un Salvador es porque hemos pecado. Si esa persona nunca pecó, no necesita Salvador. Jesús no necesitó Salvador. Todo el mundo afuera de Jesús sí necesitó. Entonces, si fuera posible que una persona viviera sin pecado, esa persona no necesita un Salvador y puede entrar hasta la presencia de Dios y decir, aquí estoy, y decir, pásale. Porque no hay separación, no hay muerte, si fuera posible. Eso hubiera sido la historia de Adán y Eva. Si ellos nunca hubieran pecado, nunca hubieran necesitado un Salvador. Pero Dios ya sabía que iban a pecar. Era parte de su plan A. No lo agarró de sorpresa. Entonces, si fuera posible, entonces no necesitaríamos Salvador. Pero no es posible. ¿Ya? Entonces, el temor del que habla la Biblia es el temor al juicio, no el temor al castigo. Sí y no, porque ¿de qué sirve un juicio si no hay castigo? ¿Verdad? Entonces, el temor es al castigo que uno se merece, pero en relación a lo que expliqué ahorita de 1 Juan 4:18, la explicación es, no debemos temer el castigo porque no vamos a recibir el castigo, pero sí debemos temer el castigo en el sentido de que es algo que merecemos, pero no vamos a recibir porque fue pagado por completo. Okay. ¿Sí? Bueno, lo que yo entiendo es, tenemos que permanecer en el temor del posible castigo si yo no trato de apegarme a lo que las escrituras dicen, a alejarme del pecado. Ese es el temor en el que debo de permanecer. Lo que pasa es que hay un pequeño malentendido ahí, y es que la manera que lo explicó está hablando de una salvación por obras, porque el temor a Dios no es voy a hacer estas cosas para estar bien con Dios, sino al revés, ya hice las cosas mal, ya merezco Sí. la paga del juicio completo, ¿no? Por mis pecados. Entonces, no es como que voy a mantenerme así a ver si lo logro hasta el final, en el sentido de que eso sería diciendo como que yo me estoy mereciendo eso, sino al revés, lo que dice, y por eso es tan importante ese versículo que leímos de Filipenses 2, que es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces, nosotros debemos tener el temor a Dios, en reconocimiento a quienes somos nosotros, que merecemos,
quién es Dios y qué eso significa para nosotros. Y no solo eso, sino por esa razón lo que significó el sacrificio que hizo Jesús y el amor de Dios. Y entonces por eso, al entender eso, al comprenderlo, al tener el temor de Dios, al recibir el Espíritu Santo, al tener esa regeneración, no podemos seguir iguales. Pero interesantemente, y lo que yo creo que es sumamente bello, porque eso no se encuentra en ningún otro sistema de creencias, es Dios mismo quien nos mantiene en su mano y nadie nos arrebatará. Por eso vemos que hay gente que se dice cristianos y luego se meten al mundo. ¿Cómo vamos a decir que Dios tenía a esa persona en su mano? ¿Se le escapó? ¿Se engrasó y se le salió por entre los deditos a Dios? Eso no es soberanía. Si Dios hubiera salvado a esa persona, ahí estaría en la mano de Dios, nadie lo arrebataría. Estaría sellado con el Espíritu. Él hubiera tenido esa nueva naturaleza que odia el pecado. Y ese es el punto. El punto es, si hemos sido salvos, ¿cómo podemos ver el mundo de la misma manera que antes? ¿Cómo podemos amar ese pecado? Al revés, debemos odiarlo porque ofende a Dios. No podemos seguir iguales. Y eso es el fruto del arrepentimiento, y así es como nosotros sabemos o pasamos la prueba que dice Pablo en 2 de Corintios 13:5. Háganse la prueba, prueben a ver si son de la fe. Así es como probamos que si yo odio el pecado, que si estoy viviendo completamente diferente, que si estoy viendo los frutos del arrepentimiento. ¿Y qué de estas personas que dicen ser cristianos y han tenido sanidad divina de Dios, y ellos son, pongamos, artistas, cantantes, y siguen cantando para el mundo? ¿Los cristianos o cómo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús de estas personas? Que estaban entre ellos, pero no eran de ellos. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa? Que sí hay gente que está rodeándonos, que que calientan las bancas en las iglesias, ahí están. Y que sí, que viven bien, porque tuvieron un papá cristiano que los crió, que les inculcó ciertos valores, pero no son salvos, nunca fueron salvos. ¿Por qué? Porque es imposible que una persona, Hebreos 6, que haya probado la dulzura, lo increíble del Espíritu Santo, que regrese a la porquería. Hay un predicador que lo explica bien bonito y bien impactantemente. Él dice, y recuérdense que estamos hablando de la cultura hebrea, que ellos encuentran o ven a los cerdos como la cosa más desagradable que puede existir. Y entonces él dice que imagínese que usted tiene unos cerdos ahí y pone en el centro del cuarto un montón de basura, y usted suelta a esos cerdos y esos cerdos salen corriendo a comerse la basura inmediatamente. Pero usted agarra a sus cerdos y sobrenaturalmente los cambia y los convierte en humanos, y se despierta ese humano con su cara llena de basura y porquería. ¿Cómo reaccionaría? Se vomitaría y saldría corriendo y se lavaría la cara y todo, porque se da cuenta de su porquería. Pero si esa persona es un cerdo y usted lo saca y lo pone en un lugar limpio, lo limpia todo, pero luego le presenta la basura de nuevo, directo a la basura regresa. Jesús decía, como un perro regresando a su vómito. Un cristiano no puede, simplemente por la nueva naturaleza, no puede regresar a la basura, no puede regresar al mundo, no puede, por más que se diga cristiano. Si yo me digo que yo soy un gigante de 7 metros, ¿soy o no soy? No. Entonces no puede ser salvo esta persona que canta para el mundo. La pregunta es si es salvo o si puede ser salvo. No, si es salvo. Si lo es, entonces falta que sea conformado a la imagen de Cristo. Falta, en el sentido de que puede ser que él está cantando y se ha convertido, y todavía está cantando, y si canta su canción no se da cuenta que está mal, pero para eso están los atalayas. Ezequiel 33, oye, estás deshonrando a Dios. Tiene razón, y deja de cantar. Por el hecho de que yo cometa ciertos pecados, y sabemos que todos nosotros pecamos,
no significa que no soy salvo. Pero si siendo confrontado con la verdad de eso, no me arrepiento, ¿cómo voy a decir que soy salvo y que tengo una nueva naturaleza? Y que tengo el Espíritu Santo que da el querer como el hacer. Es imposible. Estoy diciendo que la Biblia es mentira, que Dios es un mentiroso. Así dice. ¿Sí? Yo creo que en este caso, para saber si es salvo o no, es solo Dios y Jesús. Yo creo que no están llevando una vida agradable a Dios y que si lo están haciendo también hemos aprendido que no es por obras, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues es como muy complicado dar una opinión. Yo siento que no es por obras, que sí no llevan una vida agradable a Dios, pero Dios es quien decide. Entonces, la verdad no es tan complicado, porque el punto clave es si se arrepienten o no. Si siguen comiendo la basura que está al centro del cuarto, o si les da asco al despertarse y decir, oye, esto es basura, ¿qué hago con mi cara llena de estas vanas? Una persona puede cometer ciertos pecados, pero no puede practicar esos pecados y llamarse un cristiano. Si está cantando para el mundo, alabanzas al mundo, no puede decir que es un cristiano si alguien le llega y le dice, vea, eso deshonra a Dios. ¿Qué me importa? Bueno, si no le importa, no tiene el espíritu que le da el querer ni el hacer. Pero sí. Sí, he visto algunos pues que se han dicho ser cristianos y siempre siguen cantando al mundo y que al tiempo caen de regreso. Eso sí me he fijado en estas personas que vuelven a caer al mundo porque no salieron de eso. Exactamente, y ahí se ve. No hay nadie que pueda engañar a Dios. Se podrá engañar al mundo, se podrá engañar a los cristianos, porque cualquiera puede vivir una vida de santurrón, ¿no? Oh, ok, sí, dejo de hacer esto, dejo de hacer lo otro, dejo de hacer lo otro, pero eso no es arrepentimiento, porque aún así anhelan y aman esos pecados, nada más no los hacen. Eso no es arrepentimiento. Porque si usted está parado ahí hojeando la basura, uy, qué rico echar un chapuzón en esa basura y meter toda la cara y embarrarme, pero no lo está haciendo, ¿verdad? Si no lo está haciendo, ¿qué importa? Aún así lo desea. Pero es que, sí da gracia, pero es que esa es la mentalidad del mundo. Si no entendemos que es un cambio de naturaleza que produce un odio al pecado, un aborrecimiento al pecado, entonces no estamos honrando a Dios. Eso es lo que esa es la diferencia entre el cristianismo bíblico y todo lo demás. Haz el bien para ganarte el favor de Dios. Da todo tu dinero a la caridad. No, que viene a la iglesia 5 veces a la semana, 7 si puedes. No, que ayuda en esto, no, que haz lo otro, no, que lee la Biblia 5000 veces al día. No, que esto, que lo otro. Eso es por obras. Pero si usted no anhela eso de su corazón, ¿qué importa? Mientras que la Biblia dice que Dios nos dará un corazón nuevo, latiente, viviente, que Él mismo nos dará la vida, y vida en abundancia. No es cualquier vara lo que Dios hizo con nosotros, sino es una obra increíble, sobrenatural. ¿Estamos? Si alguno desea seguir haciendo preguntas o en una manera más personal, más privada, más íntima, o si quieren llevar un estudio bíblico o lo que sea, para eso estamos. Ahí está el pastor Ricardo, estoy yo, cualquier cosa nos pueden venir a preguntar sin pena, pero que no termine este día sin que cruce por esas puertas yendo hacia afuera alguien que no es salvo, alguien que no tiene el temor a Dios.